Y en este vasto continente humano, la infinita variedad de las razas no destruye la unidad misteriosa del conjunto, del mismo modo que la diversidad de las olas no rompe la majestuosa monotonía del mar. Marguerite Yourcenar, de nacimiento Marguerite Grajencroix, nació en Bruselas, Bélgica, el 8 de junio de 1903. Fue novelista, ensayista, poeta, dramaturga y traductora en lengua francesa. La autora se crió en el seno de una familia acomodada. Su madre, Fernande Cartier, murió a los 10 días del nacimiento de Marguerite por complicaciones en el parto, de manera que la niña fue educada por su padre, Michel René Clenneberg de Grajencroix, quien tenía 50 años cuando ella nació. Hasta los 10 años vivieron en la casa familiar regentada por la abuela paterna en el norte de Francia, Montnoy, cerca de la frontera con Bélgica. Marguerite nunca acudió a la escuela de manera formal. Recibía su educación básica a través de preceptores y la completaba por influjo de su padre, agudo inconformista y de gusto por la vida errante, quien tenía grandes aficiones literarias y le dio a leer a su hija autores diversos como Gustave Flaubert, Maurice Maeterlinck o Rainer Maria Rilke, o de índole más clásica como Virgilio, Racine y Aristófanes. Asimismo, su padre le enseñó latín y griego clásico. Estos aprendizajes tempranos más adelante van a influir bastante en su estilo literario, inclinado por la erudición, las revitalizaciones históricas y ciertas tendencias clasicistas de respeto hacia la tradición. De paso podemos adelantar que en el aspecto formal, Marguerite Yourcenar patentó muchas veces su predilección por un estilo confesional, intimista, propio de los epistolarios. A partir de 1919, cambia su apellido real y empieza a firmar como Marguerite Yourcenar, siendo este un anagrama de Grajencroix que creó conjuntamente con su padre. La autora, al igual que su padre, se inclinaba por la vida viajera, la cual la llevó a apreciar el legado de latitudes y culturas como la griega y de otros lugares del mundo, viajes que adelantaba casi a modo de peregrinación. En 1939, por motivo de los conflictos bélicos desatados en Europa, Grace Flick, una traductora norteamericana a la que Marguerite había conocido en París en 1937, invita a la autora belga a Estados Unidos, donde terminará por radicarse y dará clases de literatura comparada en la ciudad de Nueva York. Ambas mujeres tuvieron una relación sentimental hasta la muerte de Flick en 1979. Yourcenar se nacionaliza estadounidense en 1947. Entre algunas de sus obras más destacadas en su abundante producción encontramos Alexis o el Tratado del Inútil Combate, novela de 1929, donde desarrolla el tema de la homosexualidad velada y luego confesada de un hombre a su esposa. Fuegos, publicado en 1936, compendio de textos a medio camino entre largos poemas en prosa y relatos de talante expresionista, los cuales abordan antiguos arquetipos predominantemente griegos traídos al mundo contemporáneo. Esta obra además le sirve a nivel personal para desahogarse por un enamoramiento frustrado. Memorias de Adriano, novela de 1951, la más representativa e importante de la autora según la crítica, la cual versa sobre los últimos días del emperador romano Adriano y las cartas que escribe a su joven sucesor Marco Aurelio, donde consigna reflexivamente el trasegar de su vida y su papel de gobernante. Este libro cuenta con una traducción al español por Julio Cortázar. Opus Nigrum, novela histórica de 1968, el libro de relatos como El agua que fluye de 1982 y la trilogía autobiográfica El laberinto del mundo, publicada en diferentes épocas, Recordatorios en 1973, Archivos del Norte en 1977 y Que la eternidad, la cual apareció póstumamente en 1988.
Margaret Yourcenar fue ganadora de significativos premios como el Femina y el Erasmus. Desde 1970 pasa a pertenecer a la Real Academia de la Lengua Francesa en Bélgica y en 1980 fue la primera mujer elegida miembro de número de la Academia Francesa. Finalmente la autora fallece en Maine, Estados Unidos, el 17 de diciembre de 1987, lugar donde había permanecido gran parte de su vida junto a su compañera Grace Flick. Legó sus archivos personales y literarios a la Harvard University de Cambridge. La casa de la pareja es actualmente un museo dedicado a su memoria, abierto al público durante los veranos. Cuentos Orientales fue publicado en 1938 por Ediciones Gallimard. En español apareció en 2011 gracias a la editorial Punto de Lectura con traducción de Emma Calatayud. Esta obra representa una propuesta de lenguaje sofisticado, referencias cultas y la evocación de algunos pasajes y eventos del mundo mitológico del Mediterráneo y del Lejano Oriente, desde una perspectiva moderna. Como aclara la misma autora en el postscriptum del libro, entre los exóticos contextos que desarrollan los cuentos se encuentran la India, China, los Balcanes, Grecia y Japón. El pasado y el presente efectúan un contrapunto en el que el vértigo de la modernidad no ha desdibujado completamente el influjo fantástico de épocas pasadas. Antes bien, persisten arquetipos y circunstancias que la pluma de la escritora transmite con especial énfasis sensualista, pero sin desestimar la mirada reflexiva. El pulso compositivo es clásico y mesurado, el cual se debe mucho a la admirada armonía griega que tantas veces Yourcenar proclamaba en sus textos. Sobre el interés de la autora por el mito, Patricia Daumas y Silvia Molina refieren que así como gran parte de su producción literaria lo retoma y lo renueva, también encontramos textos teóricos suyos donde analiza el mito como un acercamiento al absoluto, para tratar de descubrir en el ser humano aquello que hay en él de duradero, de eterno. Si bien en diversos momentos de cuentos orientales se describen situaciones trágicas y brutales que van desde torturas hasta asesinatos, pasando por pérdidas de la razón que dan lugar a la indigencia, su tono no se inscribe en un despojado realismo, sino que se mantiene inmerso en un halo mágico por motivo de la ya mencionada recreación de mitologías antiguas, las cuales están envueltas en un nivel épico y de heroicidad que romantiza los eventos agrestes y difiere de la cruda violencia contemporánea. Se siente una marcada intención onírica potenciada por el estilo poético contenido en las descripciones y semblanzas de los relatos. La mirada narrativa se sitúa en un lugar de contemplación serena. En tiempos actuales en que la pluma de las mujeres encuentra mayores repercusiones tanto en la academia como en los públicos lectores y se van perfilando a sí mismos sus motivos predilectos relacionados con nuevas maneras de comprender lo político, se nos ocurre que en Cuentos Orientales se puede constatar lo que plantea Terry Eagleton en las páginas finales de su introducción a la teoría literaria, cuando desarrolla dos derroteros de las teorías feministas en literatura a través de las últimas décadas del siglo XX. La teoría feminista dejó lugar a muchas cosas que una alta teoría dominada por los varones había excluido rígidamente: el placer, la experiencia, la vida corporal, el inconsciente, lo afectivo, lo autobiográfico e interpersonal, las cuestiones de la subjetividad y la práctica cotidiana. Este párrafo contiene con singular precisión muchos de los elementos claves en la composición de los relatos por la autora belga, proyectados con un alto manejo lingüístico de tipo preciosista, que se despliega en el tratamiento de los personajes en los escenarios lejanos que hemos señalado, lejos de la fría mecanización actual de la vida. La traición, la venganza, la entrega, el amor y el deseo son algunos de los motivos constantes en las narraciones. Valga abordar más de cerca algunos de los cuentos para examinar sus componentes. El primero del libro es Cómo se salvó Wang Fo, cierta adaptación de un antiguo motivo taoísta. Aquí llama la atención la preferencia del personaje principal, de oficio pintor, por la imagen de las cosas antes que su misma realidad, incluyendo a las personas. De igual forma, encontramos alusiones al poder creador del arte para generar nuevos mundos más sugerentes que los que componen la vida cotidiana, o la capacidad del artista para encontrar formas más agudas de percepción del mundo y enseñarlas a sus discípulos. Esto último muy en sintonía con la reflexión que solicita el taoísmo como filosofía mística para hacer y observar la dinámica del mundo,
de manera diametralmente opuestas al legado religioso o filosófico de Occidente. En otro cuento, La sonrisa de Marco, hallamos a un adusto personaje guerrero de origen serbio que, a pesar de las torturas y afrentas sufridas por parte de sus enemigos, solo el deseo erótico es capaz de cimbrarlo de su rigidez y soberbia. De su recia figura se desprende un violento carácter que le permite salir vivo de la mano de sus verdugos, pero que también se dirige contra los personajes femeninos sin contemplaciones. Del héroe se desprende un halo de hechizo en el que las mujeres, hasta las mismas olas del mar, según el cuento, gravitan bajo su influencia. En La leche de la muerte se despliega el viejo motivo de la madre abnegada que, a pesar de una letal condena, procura por todos los medios seguir velando por la suerte y el sustento de sus hijos, y que los años posteriores elevan a la categoría de mito por su historia conmovedora. Su tumba vertical en una torre representará un santuario para ser visitado y, de paso, servir como paradigma local que pretende moralizar sobre el complejo papel de la maternidad, poniendo en entredicho la reputación de otra mujer sin vocación materna referida en el relato. En El último amor del príncipe Genji resalta la constancia de una mujer por retornar a la vida de un príncipe que hacia el final de sus días decide apartarse del mundo y llevar una vida ascética. Ella se vale de múltiples artificios para mostrar su lealtad hacia su enamorado y revivir una relación sentimental que sucedió mucho tiempo atrás, aunque al final del relato asistimos a un evento decepcionante. Este cuento es una referencia breve a Genji Monogatari, libro clásico fundamental de la literatura japonesa, considerado por muchos como la novela más antigua de la historia, escrita alrededor del año 1000 por Murasaki Shikibu. Nuestra Señora de las Golondrinas es otro momento destacable del libro, que plantea la vieja y desigual lucha entre el perfil dionisiaco del mundo griego y sus deidades contra el rígido y moralista mundo cristiano que condena generalmente toda referencia al placer sensual, a las voluptuosidades del cuerpo. Los protagonistas de la pugna son un ascético y obstinado monje frente a un grupo de traviesas y mágicas ninfas, quienes, valga recordarlo, son personificaciones de las actividades creativas y alentadoras de la naturaleza, la mayoría de las veces identificadas con el flujo dador de vida de los manantiales. En suma, Cuentos Orientales es un libro de sutiles y breves trazos con valiosos elementos, tanto de índole formal como de contenido, que vale la pena leer tanto por sus virtudes intrínsecas como por la prefiguración del estilo y las inclinaciones que se van a consolidar en las obras posteriores de la autora, especialmente su novelística, y que la situarán como una de las escritoras más importantes del siglo XX, artífice de un modelo que manifiesta una gran vena poética y meditativa que nos remite a circunstancias muy lejanas en el tiempo y por ello mismo han resultado de tanta relevancia para géneros como el de la novela histórica. Patricia Daumas y Silvia Molina escriben: su escritura no se basa directamente ni en la experiencia ni en el recuerdo, sino en el rescate de los momentos esenciales de la historia, pero su talento está al servicio de la literatura y el hilo que une toda su obra es la recuperación de una memoria colectiva y de la sustancia del hombre y su pasado. La condición humana, revelada hasta en su texto más humilde, expresa una concepción universal del mundo, y la historia, en Marguerite Yourcenar, no está escrita para comprenderse, sino para imaginarse.